Bueno, pues 12 de junio de 2023 accedemos de nuevo al interior del Santiago Bernabéu. Ojito, cuidado, porque estamos viendo grandes movimientos. Tenemos la tercera bandeja ya a puntito de caramelo, ¿eh? La han desplazado ya, está en posición inminente de colocarla y meterla al hipogeo. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, que en cualquier momento podemos ver ya cómo se mueve. Y esto va bastante rápido, Han cogido ya el ritmo y esto lo hacen como churros. Ahí parece que están comprobando y corroborando de que esté todo correctamente para desplazar y meter lo que viene siendo la tercera bandeja al hipogeo. De momento, pues lo que estamos viendo es que están colocando el geotextil para que no rebose la arena, lo mismo que han hecho en las dos bandejas que han metido ya, y que en la operación no rebose la arena que tienen las propias bandejas y se caiga. Bueno, bueno, porque se van a empezar a llevar los vestuarios. Mirad lo que tenemos aquí a la derecha, ya están cortando. Ahí podemos ver cómo salen las chispas hacia arriba. Y es que ya podemos ver que va a haber cambios en la parte de los vestuarios. Vimos cómo quitaban esa publicidad que tenían de Adidas y de Fly Emirates. Y podemos ver que están ahora mismo con el soplador en el interior. Ya tenemos la grúa, el camión grúa justamente aquí al lado, totalmente enganchado con las cadenas. Y en cualquier momento, bueno, aprovechamos también para sacar la fascia del primer anfiteatro del fondo norte, que vimos cómo faltaba simplemente un pequeño sector por terminar de colocar esas pantallas. Y mirad lo que queda, Esto ya hoy lo terminan. Esto es lo poco que queda ya de colocar las pantallas del anillo LED, en este caso del fondo norte. Ya tenemos todo el interior del Santiago Bernabéu con las pantallas del anillo LED. Lateral este, bueno, a falta de saber qué es lo que van a hacer con esta estructura, el lateral este, el fondo norte, con ese pequeño sector que estábamos viendo ahora. Todo el lateral oeste lo tenemos también llenito de pantalla para el anillo LED, y la parte también del fondo sur, que es donde empezaron a colocarlo. Ahí lo podemos ver. Ahora aquí tapado en la esquina, y tenemos todo ya, toda la fascia del primer anfiteatro, prácticamente de todo el estadio ya colocado. También podemos observar, y vimos la semana pasada cómo quitaban los asientos del primer anfiteatro de aquí del fondo norte. Podemos ver que han colocado ya el encofrado para hacer ese recrecido que han hecho ya en muchas zonas, en muchos graderíos del interior. Ahí podemos ver cómo ya están prácticamente con el hormigón en esa zona. Van desde la parte sur hacia la parte norte, así que dentro de poquito veremos cómo se asoman ya con esos conductos para hormigonar. Siguen también con las estructuras para los nuevos palcos, ahí entre el primero y segundo anfiteatro, sobre todo en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Estamos viendo bastantes avances respecto a estos muros para los habitáculos de los palcos, y poco a poco iremos viendo cómo siguen formando esas tapias para darle ya forma a lo que vienen siendo esos nuevos palcos, en los antiguos palcos rectangulares, ¿os acordáis, no? Ahí podemos seguir navegando viendo cómo se asoman tímidamente hacia la parte superior esos ladrillos, y en los últimos vídeos vimos cómo empezaban a colocar también ya esos ladrillos en esta parte del fondo sur, donde ahora mismo podemos ver grandes novedades. Sobre todo aquí en el fondo sur podemos empezar ya a ver estas estructuras que van a dar paso a lo que vienen siendo los nuevos palcos. Han empezado ya aquí en el fondo sur. Uy. Bueno, vamos a verlo con detenimiento, que eso es nuevo en el día de hoy. Totalmente nuevo, así que grandes avances. Sí, Este fin de semana le han metido una buena caña a la remodelación aquí en el interior. Y aquí, bueno, pues lo que vimos en los últimos vídeos. Están preparando ya el desplazamiento de la tercera bandeja, Están a puntito, yo creo que en cualquier momento van a desplazar la tercera bandeja hacia el hipogeo. Tenemos mucho movimiento en la zona. Podemos ver desde aquí también las nuevas lamas en la parte de la visera del fondo norte. Parece que han colocado un nuevo sector.
Desde que hemos dado la vuelta ahora, parece que han empezado ya de nuevo a colocar lamas en esa zona. Cuando hemos pasado por ahí tampoco había mucho movimiento y parecía que no iban a colocar lamas de forma inminente. Lo que sí veo bastante lento es en la colocación de esos cojines para la cubierta retráctil. Vimos el otro día cómo comenzaban a colocar en esa zona los cojines. No veo que tampoco hayan movido otras cerchas para seguir con esos trabajos. Podemos ver cómo caen esos cojines que han colocado ya, pero parece que no han colocado más. Vimos el viernes, creo que fue. El viernes empezaron a colocar ya este nuevo material entre las cerchas aquí del fondo norte. Y lo que digo, no vemos ninguna otra novedad en la zona. Así que habrá que estar muy pendientes de estas actuaciones de la parte de la cubierta retráctil. Aprovechando la imagen podemos ver que siguen trabajando con esa plataforma móvil ahí en la zona de la cubierta norte, como siguen colocando ese embellecedor, como vimos ayer también en ese pedazo de vídeo desde las alturas, cómo se veía desde las alturas cómo colocaban esos paneles del embellecedor. Esos son trabajos también costosos y lentos. Vamos a seguir viendo novedades. Seguimos viendo movimiento en esas nuevas estructuras para los antiguos palcos triangulares. En esa zona entre el tercer y cuarto anfiteatro podemos seguir viendo cómo siguen colocando más material, estos pedazos de cracks. A ver si dentro de pocos días, pocas semanas, podemos ver grandes avances en toda esta zona, aunque bueno, realmente eso lo cierran bastante rápido. No consigo identificar que en alguna otra zona del interior del Bernabéu estén quitando más asientos. A ver si ahora desde la otra ubicación de la vista panorámica del Tour Bernabéu podemos ver si en algún otro lado están quitando los antiguos asientos. Y ahora que estoy observando la parte de las conexiones entre las estructuras para el soporte del videomarcador, llevan bastante tiempo trabajando en la zona, sobre todo en el ala este, y como no metan las bandejas ya al hipogeo y metan las grúas para montarlas, colocar las nuevas estructuras en el fondo norte y en todos los laterales, pues vamos a ir con el tiempo justo, vamos a ir bastante apretados a la hora de los tiempos. Porque mira, tenemos ya todos los andamios colocados en las cerchas, como vimos en los últimos vídeos, pero ahora ya sin las grúas que monten aquí en el interior, pues no pueden colocar las estructuras como han hecho en el fondo sur. Lo que sí siguen haciendo es colocar más conexiones. Mira, 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 los Spider-Man. Los Spider-Man de la obra. Mira, mira qué locura, A la vez que trabajan en el ala este, vemos como estos especialistas en las alturas siguen trabajando en el ala oeste. Ahí podemos ver cómo van a incrustar esa nueva pieza y así es como lo tenemos a día de hoy, 12 de junio. Bueno, y vámonos para la parte del fondo sur, donde ya sabéis que están demoliendo. Es verdad que con la parte de la grada abatible no podemos verlo claramente, pero ahí seguimos viendo el pica pica, siguen demoliendo toda esta parte para construir esta nueva grada del fondo sur, que ya la verdad que se echaba de menos ver movimiento y sobre todo este tipo de movimiento. Bueno, están empezando ya a tirar. Mira, ya está. Totalmente desanclado, ya han quitado el primer sector de los vestuarios. Así que veremos a ver qué es lo que hacen. Si dejan un vestuario tipo abierto para, pues bueno, sobre todo como ya tenemos la parte de la cubierta hecha, aquí no vamos a tener tanto riesgo a la hora de que caiga lluvia a los jugadores. Así que esperemos que hayan cambiado de opinión y dejen un banquillo abierto para que se vean mejor a los jugadores y sobre todo el diseño ya quede más bonito. Así que el primero ya han quitado. Imagino que a lo largo del día quitarán ya todos, porque básicamente son 1, 2, 3, 4 sectores y ya han quitado uno, así que esto se lo van a ventilar súper mega rápido. Perdón, no sé si he dicho vestuarios, pero realmente son banquillos. Creo que he dicho vestuarios, pero no, son los banquillos. Los vestuarios están justo dentro. Tenemos un montón de movimiento por todas las zonas del Santiago Bernabéu, Es una brutalidad el movimiento que tenemos ahora mismo en la obra de remodelación
del Santiago Bernabéu. ¡Qué verdadera locura, por favor! Al igual que ya prácticamente estamos viendo completamente tapada la parte de la visera del fondo sur. A falta de esos dos últimos sectores que hemos visto que faltaban por colocar los nexos y que también estábamos observando en el exterior cuando hemos dado la vuelta al exterior, como había una plataforma trabajando en ese sitio, así que es posible que terminen de colocar ya los nexos pertinentes, esos anclajes pertinentes para terminar con la parte de la visera del fondo sur. Yo creo que nos va a dar tiempo a ver cómo colocan ya todas las pantallas del anillo LED, porque faltan 1, 2, 3, 4, yo creo, Viendo esta parte de la fascia, yo creo que, y sabiendo el tamaño y las dimensiones de cada pantalla, yo creo que les quedan 4 para terminar de colocar todas las del anillo LED. Qué verdadera locura, Ya las han colocado todas. Yo creo que empezaron hace un mes, ¿puede ser? Bueno, pues están preparando el desplazamiento de la tercera bandeja. Esta tercera bandeja que ya parece inminente la introducción y el desplazamiento de la misma. Vemos un montón de trabajadores entre la tercera y la cuarta bandeja. Así que es posible que ya las horas que son, pues lo hagan por la tarde. Ahí seguimos viendo en la parte norte cómo siguen comprobando de que esté todo correctamente para poder ejecutar esta maniobra. De momento aún no van a meter la tercera bandeja porque, como estamos viendo, las celosías están recogidas, están justo debajo de la grada, en posición de reposo. Así que hasta que no la saquen, pues no pueden bajar la tercera bandeja, porque las celosías actúan de apoyo para la bandeja a la hora de bajarla. Así tenemos la situación ahora mismo de la tercera bandeja, donde yo creo que esta tarde ya la van a bajar, porque las celosías tardan poco en sacarlas. De todas formas, tengo que grabar todavía la parte del lateral este, a ver si con un poquito de suerte, como el otro día, vemos cómo se mueven y salen las celosías. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Están operando en esta celosía. Hay un soldador ahí. Un soldador que realmente ahora no está soldando. Está cortando, están trabajando ahora mismo en esa celosía que creo que es la 1, 2, 3, 4, es la quinta, empezando por la parte sur. Ahí podemos ver cómo saltan chispas entre ese trabajador y su herramienta. Algo tienen que retocar ahí. Bueno, volvemos a la vista panorámica. Oye, por cierto, mirad cómo se ve desde aquí esa demolición de los banquillos. Han quitado ya un sector, como hemos visto al principio, y ya están a tope, están a punto de quitar el segundo. Uy, qué verdadera locura, Madre mía. Ya vimos cómo quitaban todos los asientos y ahora parece que toca el turno de demoler pues la parte del techo, ese recubrimiento que tienen los banquillos. Bueno, pues vamos a ver las novedades que nos presenta el lateral este del Santiago Bernabéu. Podemos ver que siguen colocando más lonas en la cara interna de la cubierta este. Aprovechamos para ver que ahora mismo están a punto de colocar y estirar una nueva lona, y que he de decir que faltan muy poquitas porque tenemos un sector todavía ahí al fondo, más cerca de la torre D, donde aún no han colocado la segunda capa. Así que imagino que en toda esa zona aún no pueden colocar las lonas blancas, estas lonas de insonorización y de diseño. Otra nueva pantalla que están colocando y quedan 3 más. Ahí podemos ver cómo quedan 3 más, nada más. Bueno, que me lo pierdo, que me lo pierdo, que me lo pierdo. Que me lo pierdo. Ahí podemos ver cómo están colocando esa lona, que estábamos diciendo que estaban a puntito de colocarla, porque ya teníamos todo el material necesario para instalarla y efectivamente pues ha sido así de rápido. En apenas segundos han colocado esa nueva lona. Seguimos viendo todos los trabajos que se están realizando en la parte del futuro Skybar, aquí en el lateral oeste, donde podemos ver que tenemos diferentes pisos de andamios para trabajar en la parte de la estructura del Skybar. Así que veremos cómo poco a poco van terminando esos trabajos
en esta zona del Santiago Bernabéu. En este lateral también han comenzado a colocar los andamios para el cerramiento. Seguimos viendo poquísimo movimiento en estos antiguos palcos triangulares entre el tercer y cuarto anfiteatro. No veo nada de movimiento, no veo ninguna ejecución. Así que, mira, bueno, lo único aquí es que han hormigonado esa fila, pero realmente no hay ningún avance, hasta incluso no hay ningún tipo de movimiento en la zona. En los fondos sí, en el fondo norte y en el fondo sur sí, pero aquí en el lateral oeste nada de nada. Oye, ya han quitado dos, han quitado dos. Bueno, yo creo que están empezando a sacar las celosías porque hay muchos trabajadores ahí en las vallas y están mirando hacia la parte del hipogeo, así que yo creo que algo está pasando ahí. Y también podemos observar cómo trabajan en la zona de la grada alta y grada baja del lateral oeste. Hemos visto muchísimo movimiento durante estos días. Vimos cómo quitaban los asientos para trabajar en los anclajes para los nuevos. Hemos visto también cómo pintaban, sobre todo en la grada alta, y ahí podemos ver cómo están dando martillazos para acoplar esos enganches a los nuevos asientos. Es verdad que hay menos movimiento hoy, los otros días había mucho más, así que es posible que estén acabando ya de colocar todos esos tacos para colocar los nuevos asientos. Toda esta zona de aquí ya vimos cómo hormigonaban en ese recrecido de la grada. Esto de aquí ya está todo hormigonado y ahora iremos viendo cómo van hormigonando en la parte central y en la parte norte. Esta grada, que ya sabéis que han quitado los asientos en el primer anfiteatro, en el segundo empezaron a quitarlo en los últimos días. Ahí podemos ver los asientos todavía totalmente guardados, así que dentro de poco veremos las mismas actuaciones en el segundo anfiteatro que la que hemos tenido en el primero. Ese recrecido de grada como han hecho en esta de aquí, que podemos observar como desde la mitad hacia abajo es la antigua grada, ahí lo podemos ver, y el recrecido que están haciendo es este de aquí. Bueno, pues podemos observar que solamente quedan 3 pantallas para terminar ya con el anillo LED del Santiago Bernabéu, a falta de lo que vaya a pasar en esta zona presidencial. Tenemos también a la izquierda la bandeja número 3 que están preparando para desplazarla e introducirla al hipogeo. Podemos observar que aún están las vallas encima de la bandeja, tienen que quitarlas, esas vallas de seguridad. También tienen que ir sacando lo que vienen siendo las celosías para el apoyo de la bandeja y ya pues introducirla. Y también falta pues que no haya nadie en el tour para que bajen las bandejas y no los veamos. Aún no han sacado las celosías, así que de momento no veremos cómo desplazan la tercera bandeja hacia la parte de la tapa para introducirla al invernadero. Así que desde aquí me despido. Últimas imágenes también de los banquillos para que veáis ese estado actual con ese segundo sector ya quitado, lo que decíamos al principio del vídeo. Hoy a lo largo del día ya veremos cómo quitan esa especie de toldo de los banquillos. Que mirad el estado actual, qué verdadera locura, ¿Quién se iba a imaginar esto totalmente demolido? Y lo estábamos viendo al principio del vídeo, bueno, y lo estamos viendo ahora mismo. Así que estas son las novedades del interior del Santiago Bernabéu, hoy 12 de junio de 2023. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, deja el like y suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto, chao.